Amigos con derechos. Amigos con derechos. Con Héctor Pérez Rivera y Cari Carvajal. Presentado por Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Amigos con derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo. Yo soy él como tú eres él, como tú eres yo y estamos todos juntos. Mira cómo corren como cerdos de un arma. Mira cómo vuelan. Estoy llorando. Sentado en un copo de maíz, esperando que llegue la camioneta. Camiseta de la corporación, estúpido y sangriento Márquez. Hombre, has sido un niño travieso. Dejaste que tu cara se alargara. Yo soy el hombre huevo. Ellos son los hombres huevo. Yo soy la morsa. Esta es la primera idea que me vino a la mente cuando empezamos a escuchar de los Terians, ¿no? Esta canción de rock psicodélico donde John Lennon proclama Yo soy la morsa, en alusión a un cuento de Lewis Carroll que viene insertado en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Quienes hemos visto la versión cinematográfica de Disney, que es alucinante, recordamos esta fábula de la morsa y el carpintero. Y de repente un ícono como Lennon que proclama a los cuatro vientos su identidad animal, yo soy la morsa, me hizo pensar mucho en los Terians. ¿Y qué son los Terians? Hay un estudio de ya más de 10 años, de 2014, de la Universidad de Northampton, que define la teriantropía, que sería el término en castellano, como la creencia de una persona de que es en parte o en su totalidad un animal no humano, a un nivel integral y personal, aunque no físico. A diferencia de la licantropía clínica, donde el paciente cree deliberantemente que se transforma físicamente en un lobo, los Terian son conscientes de su cuerpo humano, pero experimentan una identidad interna animal. Ya teníamos una definición científica de lo que eran los Terians, pero no lo sabíamos. ¿Cómo ves todo esto, Cari Carvajal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en la que nos escuche. Hola maestro, muchísimas gracias. Un placer encontrarnos aquí con toda nuestra audiencia, a quien le mando un fuerte abrazo desde donde nos estén escuchando. Estamos en momentos críticos en los que estos temas se tienen que tocar sí o sí. Ya no podemos hacer como que no los vemos. Y el día de hoy tenemos una grandísima invitada que nos va a ayudar a analizar justamente este tema. Me encuentro en cabina con el maestro Héctor Pérez y con Gabriela Hernández Ruiz. Bienvenidos a ambos. Gracias, maestro. Y bueno, a mí me gustaría arrancar, Gabriela, cuéntanos, ¿cómo podríamos definir este nuevo movimiento? Hay gente que dice que es un trastorno, otros que dicen que es una moda, otros que dicen que no, que es una elección y que es algo libre y que bueno, así se identifican y así quieren vivir una vida. Pero platícanos, por favor. Hola, pues qué gusto y muchas gracias por esta invitación para charlar sobre este tema que ha estado tan candente en últimos días, aunque en realidad el fenómeno no es tan novedoso. Sí, sí es importante hacer el disclaimer y hacernos preguntas de por qué justo ahora resalta el tema y bueno, por ahí hasta se habla de cortinas de humo, ¿no? Entonces esto como para añadirle misticismo a lo que ya es algo para muchas personas difícil de comprender, pero que como mencionaba no es algo nuevo, sino que esta idea de vivirnos desde una identidad animal, pues incluso se podría rastrear hasta las prácticas del chamanismo, ¿no? Algunas prácticas también rituales en pueblos originarios, en donde nos alimentábamos de animales para adquirir sus poderes o para tener esta experiencia más allá de nuestra corporalidad o de nuestra esencia espiritual humana. Y entonces, bueno, desde estos enfoques podríamos decir que es una experiencia milenaria, aunque ya como Terians, como movimiento, como subcultura que tal vez pudiera ya caracterizarse así, pues se habla más o menos de los noventas. Y pues que va navegando entre otras subculturas que por ahí comentábamos, entre como los furros y también pues entre otros elementos ya más psicopatológicos como es esta teriantropía clínica, ¿no? Donde ya pierdo este piso de realidad y entonces empiezo ya a tener un contacto como si efectivamente todo mi ser fuera un animal, que en este caso Héctor mencionaba la licantropía, pero bueno, también pues hay otros casos en donde se podrían identificar con algún otro animal.
Y esa es otra cuestión, o sea, ¿cómo es la identificación sexogenérica de un ser humano? Y si es que puede renunciar a esta. Con esto, amigo Héctor, tú como abogado especialista en el tema, me gustaría que nos comentaras, ¿puede renunciar alguien a su condición humana, tú, Gabriela? Y con esto, ¿adopta uno otro tipo de derechos? ¿Los derechos humanos también son renunciables? Porque vaya, ¿no? La misma ley dice, acreedor de derechos humanos, todo aquel, bla, bla, bla. Y si de la nada yo digo, bueno, me identifico con un animal, ¿uno ya no tiene derechos o cómo funciona ahí? Interesante pregunta, Cari, porque fíjate que uno de los temas que he estado como escuchando en esta discusión es, bueno, entonces si quieres ser perro, pues te voy a castrar y te voy a patear y te voy a dar de comer en el piso y este tipo de cosas, ¿no? Cuando yo creo que a las personas que convivimos con animales de compañía, no pensamos en una actitud de maltrato respecto de esta interacción, ¿no? Y creo que justo hay una conciencia más fuerte de las personas respecto de los seres sintientes, ¿no? Que es como la legislación está hablando ahorita de los animales, ¿no? Entonces, y justo nada más quiero hacer un apunte de lo que decía Gaby, ¿no? Ahorita que decías, pues yo pensaba claramente en estos pueblos originarios y en los caballeros tigre o los caballeros águila, ¿no? Que adoptaban como el poder de este animal que sentían poderoso, gallardo, ¿no? O en las culturas más del norte con los tótems, ¿no? Que había un tótem y que se identificaba el animal espiritual, ¿no? Y yo he pensado mucho en eso, ¿no? Y bueno, y para poder contestar la pregunta, les voy a contar un cuento, ¿no? Había un par de personas en Alemania, en Rotemburgo, en Alemania, y una de estas personas, pues su fantasía era comerse a otra persona. Puso un anuncio clasificado en la dark web y dijo, yo me quiero comer a otra persona. Y alguien contestó. Y entonces le dijo, yo pues ya no quiero vivir y me parece una buena forma de morir que alguien me coma. Entonces le dijo, sí, pero pues tú comes muchas toxinas como todas las personas, entonces vamos a estar un tiempo juntos, te voy a desintoxicar, vas a comer saludable, voy a medir como te voy a hacer estudios médicos y cuando ya estés listo, te voy a comer. Y finalmente llegó el punto, tuvieron una cena, de hecho le cercenaron el miembro a la persona que iba a prestar su cuerpo para esto, se lo comieron juntos, todo lo documentaron en video y la persona que iba a hacer comida dijo, yo quiero ser comido, es mi voluntad, nadie lo puede interferir. Y finalmente, pues lo ayudó a privarse de la vida, ni siquiera el otro lo mató, lo ayudó a que el otro se quitara la vida para justo este disclaimer legal y finalmente se lo comió. El caso final lo conocieron las autoridades y fue un gran escándalo en Alemania porque había la polémica de, bueno, pero es que él quiso y tú no, y bajo esta idea de libre desarrollo de la personalidad, tú no puedes, alguien que quiere renunciar a su cuerpo y renunciar a su vida y renunciar a esta forma, impedírselo. Pero hay un principio universal de los derechos humanos que incluso está reconocido en nuestra Constitución, que es los derechos humanos son inalienables. Si yo no puedo renunciar a ellos. Y esta parte es importante, es decir, por más que yo diga yo no quiero ser un humano, esto jurídicamente no es viable porque esta es una esfera protectora que tengo al momento en que nazco. Y esa es como una de las grandes conquistas del siglo XX, ¿no? Porque pues antes se decía, por ejemplo, no, había una negación de la calidad de personas de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, ¿no? Ahora no, ahorita hay la idea de tú naces y en ese de las mujeres, incluso en algunos países, tú naces y tienes derechos. Y entonces la pregunta será, ¿pero los animales no tienen derechos? Esencialmente no. Y esto es un tema bien polémico y lo hemos discutido ya aquí en este espacio. No tienen derechos. Lo que tenemos somos los seres humanos, tenemos obligaciones respecto de los animales. Y esto se llegó a discutir en la Constitución de la Ciudad de México porque había grupos que empezaron a hablar de la persona no humana para referirse a los animales. Esto no quedó como tal en nuestra legislación, pero el debate está vivo. Y entonces lo que se habla es de seres sintientes. Y entonces yo tengo una obligación de cuidado y respeto respecto de otros seres vivos. Y de repente alguien polemizaba en esas discusiones que se tuvieron muy fuertes en la Constitución de la Ciudad de México, me tocó estar en algunas,
y decían, bueno, pero pues, ¿qué diferencia hay entre pues el perro y el puerco, ¿no? Cuando incluso el puerco es más listo que el perro, ¿no? El puerco, o por ejemplo el pulpo, que a muchos nos puede gustar consumir pulpo, es un animal inteligentísimo, pero decidimos comérnoslo. Y entonces, un poco la discusión es, sí, hay animales que, pero es una decisión humana, que decidimos, son de compañía, y a otros que decidimos, incluso criamos para consumo. Y entonces, este es el tema, es decir, no hay una posibilidad legal de renunciar a tu humanidad, pero tampoco en el momento que tú te puedas identificar como una persona no humana, implica también que vas a ser sujeto de una agresión, ¿no? Y eso es un poco y ese es el motivo por el cual le pedimos a Gaby que estuviera hoy, ¿no? Porque de repente, pues veíamos en redes todo esta idea de, pues si veo un terrier en la calle lo pateo. Y de repente, o decían, o estas anécdotas y entonces el papá le dijo a su hijo Terian, entonces te voy a quitar el teléfono y te voy a castrar, o el terapeuta le dijo esto al paciente Terian, y una de las voces más sensatas que yo leí fue Gabriela. Y Gabriela decía, a ver, no, a ver, ojo, nos estamos perdiendo, ¿no? Y no sé, Gaby, si nos puedes contar un poquito más de esta postura. Sí, fíjate que, bueno, más allá del tema de derechos, que como dices, los derechos humanos son irrenunciables, me parece muy alarmante que nuestra reacción ante la diferencia sea el juicio, digo, hablando de espacios seguros como los espacios terapéuticos, porque muchas personas referían que automáticamente alguna persona que está decidiendo expresarse como Terian, o incluso esto se vivía como furros, aquellos incluso que también en algún momento estaban como en esta onda de ser vampiros y tal, o sea, esta identificación no es nueva, ¿no? Separar a estos grupos sociales que me parecen extraños, que me parecen peligrosos, y que la reacción sea tanto patologizarlos en un aspecto terapéutico y decir, hay una enfermedad ahí psicológica, hay una enfermedad mental detrás de estas expresiones, me parece cuestionable. Y también socialmente que nuestra actitud ante la diferencia siga siendo primariamente el miedo. Desde los estudios de paz también hablábamos de la ignorancia que te lleva al miedo, y luego el miedo pues es el que te lleva al odio, y del odio pues ya se ejerce la violencia, ¿no? Se habla de este círculo, entonces, donde para construir paz, para evitar la violencia, el odio, y el miedo, tenemos que hablar de la ignorancia, de vencer la ignorancia, ¿no? Y entonces, mi invitación, por lo menos en redes que escribí una pequeña publicación y desató mucha controversia justo porque el tema pues, nos causa escozor, es una invitación a actuar desde la curiosidad, que también es uno de los principios de los estudios de paz, ¿no? La curiosidad como un elemento que me permite vincularme con aquello que no entiendo. Y también, digo, terapéuticamente, desde un espacio que construimos seguro para que la persona nos pueda narrar qué hay detrás de esta experiencia. Por ahí decía una persona, "No, es que es un llamado de auxilio". No lo sé. No lo sé si es un llamado de auxilio o es un llamado a vivirnos con mayor libertad, rompiendo reglas que a lo mejor me parecen absurdas, a contactar, digo, los animales, como decías, digo, tanto la parte de los guerreros, como vencer el miedo, los lobos que cuidan, y que a su manada, y que, bueno, esta escritora, la doctora Jungiana, que escribe Mujeres corriendo con lobos, ¿no? Habla de la mujer lobo como una virtud también de esta naturaleza intrépida que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces, Shakira sacó su álbum de La la Loba. loba, bueno, ¿y cuántas personas no se han sentido lobas en el antro, no? Pero ahí Ujú. no me causa problema. Resulta que esta patologización, para mí, tiene mucho que ver en el sentido de que si podemos ver que hay algo que pudiera estar vinculado tal vez a una enfermedad mental como la esquizofrenia, o como algún tema que pudiera ser patológicamente ya descrito como tal, tiene que ver con el principio de realidad. O sea, ¿qué tanto esta vivencia a mí me está permitiendo contactar con la realidad, o ya me estoy despegando de ella? Y para mí también tiene el principio de cómo es esta relación conmigo misma, conmigo mismo, conmigo misma, a través de esta identidad que estoy construyendo,
que bueno, ya luego filosofaremos sobre la identidad, pero bueno, me la estoy construyendo, entonces cómo esto me ayuda a relacionarme mejor conmigo misma, conmigo mismo, conmigo misma, con estos valores, con estos principios con los que yo quiero estar en el mundo, y también cómo esta identidad me ayuda a relacionarme con otras personas, ¿sí? Es así como cuando los niños que necesitaban su mantita para poderse sentir seguros, pues vamos construyendo a veces esta identidad con distintas expresiones que nos ayudan justo a sentirnos más seguras, a relacionarnos mejor en el mundo y también a generar comunidad, porque esto también es otro elemento importante de estas comunidades que se empiezan no solo a generar una identidad que permanece aislada, sino que se encuentran con otras personas que sienten lo mismo, que se identifican con animales, que juguetean. A mí me encanta verlos en el parque, además de admirar la agilidad que tienen al correr en cuatro patas y saltar. Y bueno, que me parece maravilloso que podamos explorar nuestro cuerpo con esas potenciales de movimiento. La parte lúdica también me parece muy atractiva, ¿no? Cómo juguetean y Esa es mi cómo se pregunta un permiten. poco, perdón Gaby, que te Sí, interrumpa, adelante. esa era mi pregunta. Y me lo cuestionaba yo. Es un tema lúdico porque me parece que el tema de los furros es mucho más lúdico y justo el tema es, ¿los Terians es un tema lúdico o hay una verdadera conexión espiritual, ¿no? Yo leía en este estudio que hacen con muchas personas que se identifican como Terian que dicen, siento que me falta, que tengo partes del cuerpo que siento que me faltan, ¿no? Hasta dice, siento el peso de una cola o siento que mis orejas deberían ser distintas o que mis dientes deberían ser distintos. Y entonces hablamos del tercer término que es la transespecie de personas que incluso han empezado a hacer modificaciones corporales en su cuerpo para acercarse a este animal con el que se identifican. El tema Terian es lúdico, es una tribu urbana o es un tema mucho más introspectivo. Mm, Creo que para empezar tendríamos que preguntarle a cada Terian, porque la construcción de su identidad se va formando desde distintas formas y experiencias. Ciertamente, como lo dices, hablan más de una conexión no solo lúdica, no solo como un jugueteo o como una identidad que se ponen como una máscara, sino como algo que es más interno, ¿no? Más una vinculación espiritual con los atributos que se ven o se perciben de los animales. Y también está interesante estos elementos, por lo menos desde la terapia narrativa, lo que yo preguntaría en un espacio si alguien me dice, siento que me faltan los dientes, que no, estos están muy pequeños, que hay una cola o hay una coraza que está en mí. Para mí me preguntaría, ¿qué representa para ti tener cola? ¿Qué representa para ti tener dientes, unas orejas o unos ojos que permiten ver más allá de lo que humanamente puedes ver, ¿no? Entonces, más allá como de darle también una interpretación personal, yo como persona que acompaño terapéuticamente a alguien en un espacio de consulta, la idea es que la persona pueda narrar su propia historia y su propio camino, ¿no? Y también qué le representa, sin pretender quitarle, para mí no sería quitarle esa idea loca, porque ahí estamos patologizando, de tener dientes o de tener cola, ¿no? Sino qué significa para ti, qué significa vivirte desde esta manera y cómo esto te está ayudando o te está impidiendo también relacionarte contigo misma, con otras personas, porque si resulta que tener cola y tener orejas te ayuda a ser más feliz, a vincularte más e incluso hasta productivamente, no sé si, ¿sabes qué? Me siento mejor porque me siento más libre y entonces soy más creativa, puedo trabajar mejor y me está yendo como nunca en la vida, pues a mí me parecería algo que suma a la persona, ¿no? Y que nos suma como sociedad. Entonces, desde un enfoque narrativo y también donde entendemos, te decía esta parte de filosofar sobre la identidad, que la identidad no es algo hecho y además, Cari, decías hace rato el tema de sexo genérico. Si entendemos también que lo sexogenérico es distinto, pero que además estamos acostumbradas a verlo en una cajita binaria con polos opuestos, que es lo masculino y lo femenino, pues en esa caja, claro que jamás nos va a encajar algo que tenga que ver con una identidad mucho más fluida, una identidad que se hace permanentemente, que se deconstruye, que se pone en contraposición en sí misma, que son también tendencias filosóficas y terapeutas mucho más posmodernas, ¿no? Que ya están haciéndose estas preguntas y permitiendo que las personas puedan hablar de su identidad desde otras posiciones que antes ni siquiera se podían contemplar ni en la ciencia ni en los espacios terapéuticos. Claro, Gaby, justamente con
construyendo, ¿no? Creo que todavía no lo sabemos todo, justamente en cuestión de identidades, pero con esto tú hablabas de no vulnerar a la persona que se identifica como un Terian. A mí me gustaría que nos dijeras un poco, en este caso, cómo debemos actuar como sociedad, como padres, ¿no? Tú hablas desde una perspectiva terapéutica y creo que sí es indispensable que toda persona que trae tal vez un punto de quiebre del no me identifico como lo que el estigma social dice que debo identificarme, y que eso también nos enmarca, ¿no? Que también nos clasifica. Como decías, hay que generar comunidades sanas, hay que generar espacios seguros para los nuevos movimientos, para las nuevas identificaciones de las personas. En este caso, como sociedad, ¿qué debemos hacer? Porque creo que a lo largo de la historia ya hemos cometido bastantes errores y que en esta ocasión podríamos resarcir o adelantarnos antes de que haya alguna vulneración, una segmentación de este tipo de movimientos. Híjole, pues más que decirle a la gente qué debe hacer, yo haría una invitación primero a hacernos preguntas y una pregunta hacia mí. Más allá de preguntar a la otra persona, primero me pregunto a mí misma, ¿esto que me está generando incomodidad, de dónde viene? ¿Sí? Porque pasamos mucho de la incomodidad, y como decía, y de la incomodidad, la ignorancia, al miedo, al odio, a la agresión y tal. Entonces, el primer paso es ¿por qué me estoy sintiendo incómoda? ¿Por qué me da miedo? Y como mamá, como papá, como sociedad, ¿no? Por ahí decían, es que ya un Terian mordió a una persona. Bueno, pues también subimos de una señora de Polanco que mordió a una ciclista, ¿no? O sea, hacer esta vinculación Terian peligroso, me parece que estamos saltando muy rápido a ciertas conclusiones y que tiene que ver con esta incomodidad interna de cosas que desconozco, de cosas que me asustan, de cosas que a lo mejor no comparto como creencia. Si a mí me han enseñado que el hombre y la mujer son solo esto, que la identidad es algo fijo, que solo las personas decentes y personas de bien se ven de ciertas maneras, pues me voy a sentir incómoda hacia aquellas personas que sean distintas de como yo percibo que es una buena persona y lo pongo súper entrecomillado, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué me incomoda tanto? ¿Qué miedos están ahí y cuáles son reales? Antes de poderme vincular con cualquier otra pregunta. Lo siguiente sería, ¿cómo puedo generar un espacio de curiosidad y de respeto? Me llamaba la atención también por ahí que decía alguien, pero es que aquí es que de verdad yo no puedo tener respeto ni empatía con estas personas. Y mi pregunta fue, honestamente, de verdad, cuéntame cómo es para ti que no puedes tener empatía. O sea, ¿qué es lo que pasa en ti que te impide tener un espacio de empatía, de respeto o hasta un cierto margen de tolerancia, ¿no? Donde decir, híjole, para mí me asusta, no sé cómo tratarlo, entonces tomo una distancia que me permita no vulnerar hacia la otra persona, ¿no? Y también, creo que hablaba otra persona en mi post, respondía respecto a los límites, y esto lo vinculo mucho con la maternidad, paternidad o con la crianza, porque además no solo crían papá, mamá, criamos toda la sociedad en distintos niveles. Entonces, para quienes estamos implicados en algún momento sobre todo se habla de personas en etapas tempranas como adolescencia, pubertad, que están pasando también por procesos de transición identidad, que es lo más normal en esa etapa, y entonces también pues tener mucha conciencia de la fragilidad y de la vulnerabilidad, pero también de la creatividad que hay en esos momentos de nuestra vida, de cómo tendemos a los límites, que por ahí decía esta persona, los límites nos permiten tener estructuras de contención que sí son muy necesarias, o sea, me parece que límites saludables, amorosos, respetuosos, son una base importante el acompañamiento en la crianza. Sin embargo, también límites que vienen desde el miedo, desde la rigidez, pues pueden generar todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo que sugeriría, invitaría a las personas que tenemos un espacio de contacto con la crianza, pues preguntarnos desde qué límites quiero poner. Entonces, si pienso en el límite como estos espacios de contención, que puedan ser amorosos, respetuosos, claros también, y que entonces voy a estar en continuo juego con qué me está pasando a mí y qué quisiera saber y cómo quisiera acompañar a la otra persona, pues para el final de cuentas, mira, si somos tan buenas personas como queremos ser y decimos que somos tan respetuosos de los derechos humanos y tan amorosos, pues realmente lo que queremos es que la otra persona sea la mejor persona que pueda ser para ella, ¿no? Feliz, amada, respetada. Entonces, ¿cómo mi acompañamiento puede ayudar a que esta persona se acerque
que viva esa experiencia de felicidad, de respeto, de amor y de plenitud. Muchísimas gracias, Gaby. Y con esto, hablando justamente de entornos seguros, de marcaciones que puedan contener a las personas, me gustaría preguntarte a ti, Héctor, ¿cómo ves acerca de las personas que están diciendo que se tiene que legislar? Hace poco veía a una política influencer, esta Nay Salvatori, me parece, que decía, es que ya se tiene que legislar en materia de los terians, ya es ponerles derechos y ponerles obligaciones y ver qué va a pasar con ellos, porque también no vaya a ser que algo malo pase, ¿no? Básicamente nos decía, los problemas no hay que entenderlos, hay que atenderlos, hay que, si esto ya está, antes de embarcarnos, de adentrarnos del todo en esta materia, pues hay que saber qué pasa. Inclusive vemos que ya en el estado de Nuevo León se quisieron sacar una ley sobre la protección de los derechos de este grupo de personas. Platícanos un poco, amigo, por favor. Sí, fíjate que es un tema bien interesante. De entrada, mi postura general es en contra de la atomización del derecho. Si yo soy un enemigo de crear la ley de la mosca que pasa a las 3 de la tarde enfrente del Congreso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en verdad en México tenemos una cantidad insólita de leyes que el problema es que no se aplican. Yo iría al principio constitucional, ¿no? La Constitución es muy clara. Dice, nadie podrá ser discriminado por su origen étnico, sexo, edad, condición de salud o cualquier otra. Y aquí hay un tema, ¿no? Que es muy amplio. ¿Y qué es discriminar? Discriminar, y lo hemos discutido en este espacio varias veces, es negarle, por alguna de estas razones, a una persona el acceso a un servicio al que tenga derecho o vejar su dignidad. Esa es la discriminación y está reconocida en una ley general contra la discriminación y está reconocida como un delito. Entonces, aquí, y a verdad, y agredir a otra persona, incluso ya hubo un caso en Mérida de una persona, una señora que se puso a patear terians en Mérida y se la llevaron detenida. Porque agredir a otra persona es una falta en algunos estados, delito en otros casos. Discriminar es un delito, ¿no? Entonces, de repente veíamos un video que salió en las noticias, que lo tomaba mucha gente a juego, de una persona que bajó a otra persona de su Uber porque dijo, pues es que yo soy me identifico como Daisy, ¿no? Como una galgo, ¿no? Y de repente dijo, no, no, tienes que tomar Uber Pets, ¿no? Y todo el mundo se lo celebró, ¿no? Entonces, de repente, digo, fuera de la anécdota que puede ser jocosa, sí uno tendría que pensar esto, ¿no? Bueno, y a mí me molesta, ¿en qué me afecta? O cómo vulnera mi esfera de derechos, porque ahí hay un tema, ¿no? Claramente hay esferas de derechos, entonces, mientras la otra persona no invada mi esfera de derechos, en realidad yo no tendría por qué intentar invadir la suya o hacerla justo sentir mal con esta identidad, ¿no? Porque lo que he leído yo en torno a esta idea que a mí ha generado mucha curiosidad, pues es por qué las personas quieren sentirse de esta forma y habla un poco de este tema esencialmente, ¿no? Que decía Gabriela, que es esta idea de libertad, ¿no? Y de identidad. Y yo también me he cuestionado, ¿no? Bueno, ¿y no es esta una forma de evadir por la angustia existencial, ¿no? Sartre, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, ya que decía Gaby, filosofemos sobre la identidad, pues le tomo la provocación y vamos a filosofar sobre esto, ¿no? Sartre decía que la existencia precede a la esencia, ¿no? Entonces, primero existimos y luego a partir de eso vamos construyendo nuestra esencia. Y estamos condenados a ser libres. Y entonces tenemos que hacer elecciones, ¿no? Y eso es como lo que genera la angustia de ser humano, ¿no? Y sobre esto está construida la base del existencialismo de Nietzsche a Sartre, ¿no? Y entonces, pues claramente en esta búsqueda de identidad, ¿por qué habría de renunciar a lo humano, no? Porque a lo mejor resulta pues que también lo humano no me está pareciendo lo mejor, ¿no? A lo mejor me siento más cómodo en otra entidad. Pero esto creo que es algo que yo sinceramente no creo que sea una moda, creo que es algo más un síntoma de nuestros tiempos. Y lo decíamos, ¿no? Hay muchas manifestaciones culturales de esto, ¿no? Discutía con unos amigos y hay un montón de canciones sobre esta reivindicación de la identidad animal, ¿no? Y vamos desde soy la morsa hasta quisiera ser un pez para meter mi nariz en tu pecera, ¿no? Y vamos en todo ese escenario, ¿no? Entonces, no creo que falten una ley Terian, no creo que sea necesaria una ley Terian. Más bien creo que sobre la base
del respeto, de la no discriminación, es el elemento que podría guiar nuestra conducta, ¿no? Y también por el otro lado, ¿no? Si una persona que se identifica como Terian comete una conducta que transgrede las leyes, pues habría una responsabilidad dentro del marco de las leyes, ¿no? Y solamente si habláramos de una cuestión patológica, es decir, un poco hablaba esto de Gaby, que la persona bajo un tema esquizofrénico sí se identifica como animal. Hay una obra de teatro interesantísima que se llama Ecus, sobre una persona que por una cuestión traumática sí se identifica claramente como caballo y hay una situación del por qué. Podríamos entonces hablar de una inimputabilidad o una inexigibilidad de otra conducta en términos de derecho penal. Pero mientras esto no suceda, sino la persona tenga esta conciencia, esta capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, la prohibición normativa, también pues, se acarrearía una sanción, ¿no? Es decir, la sanción puede ocurrir de los dos lados y entonces regresamos a la base que está en nuestro artículo primero constitucional, que es la no discriminación. Claro, y fíjate que me hiciste recordar a Foucault ahorita que decías este tema de las sanciones, porque justo lo que se pretende hacer a través de las redes o de esta señora que está pateando a los Terians es este control social sobre lo que consideramos correcto o la identidad que se considera correcta, ¿no? Y pienso en todas estas otras identidades que también son muy rígidas y que son gremios, ¿no? Tú eres parte de uno de ellos, Héctor, los abogados. Y tienen su abogañol, ¿no? Y hablan de fojas y entonces tienen su lenguaje, tienen su manera de nombrarse y bueno, Dios no vaya a querer que llegue un abogado de cabello azul o de tatuajes a la corte porque bueno, lo expulsan, ¿no? O sea, tenemos estos criterios sociales para presionar sobre estas identidades respetables, los abogados, los doctores y gremios, y hablo también en masculino porque además durante mucho tiempo se ha entendido así ciertos gremios solo son permitidos para ciertas expresiones sexogenéricas, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy importante también el cuestionar en estos términos no solo del derecho en el marco legal, sino también en este aspecto del control introyectado. Y yo me pregunto, para muchas personas que sienten esta necesidad justo de imponer un control social hacia otras identidades que nos parecen poco normativas y que nos dan miedo, poco habituales a lo mejor en mi entorno, ¿qué tiene que ver con mi propia construcción de identidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Y porque pienso en estas limitantes que tenemos cuando nuestra identidad se construye de una manera muy rígida, ¿no? Si yo solo soy el abogado, si yo solo soy la doctora, la maestra, ¿no? Y el día que esa identidad se ve fragmentada, si yo solo soy la mamá, ¿no? Soy la ama de casa. Todas estas construcciones, e insisto en hablar de estos, en esta perspectiva también de género muy marcada, ¿no? El ama de casa que solo es la mujer y que solo es bajo estos principios, porque una buena ama de casa es tal, 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 un buen médico es tal y tal, ¿no? Y son identidades muy rígidas y que entonces por eso nos hace mucho ruido personas que se animan a probar ser otras cosas, ¿no? Me parece que las identidades rígidas a fin de cuentas, no por decir unas son buenas o malas, no, son justo esto, son estructuras muy rígidas que lo que pasa lo sabemos en la parte de ingeniería civil, cuando una estructura es demasiado rígida y viene un sismo, viene una sacudida, pues se quiebra, ¿no? Entonces, las identidades que no son flexibles, pues justo ante estas interacciones del tiempo, de la modernidad, de otros tiempos, otros contextos, pues se paralizan y se rompen, ¿no? Internamente y no saben qué hacer. Entonces, mi invitación también aquí sería a cuestionarnos sobre nuestras propias identidades, ¿no? ¿Qué tan rígidas son o qué tan permeables son y qué tanto me permito jugar, ser, probar, hacer otras cosas? Justo también en el tema de los límites, ¿no? Para explorar cuáles son los límites que me hacen sentido y cuáles son los límites que ya tendría que dejar atrás. Lo pienso también en el tema de como si fuéramos también pensando en la evolución de las edades, ¿no? Sería ridículo que yo a mis 46 años tuviera los mismos límites, ¿no? De cuando tenía 15. En cómo me relaciono, en cómo me visto, en cómo soy, en la hora de entrada y de salida. Sería absolutamente poco práctico que yo quisiera seguir teniendo esos mismos límites que me funcionaban a los 15. Entonces No, también Gaby, esta actualización es justo importante. lo que decías, ¿no? Y regresando a esta idea
de la construcción del yo, ¿no? Justo el mismo Sartre pues, nos habla de que hay un ser en sí, un ser para sí y un ser para los otros, ¿no? Y yo un poco, ya para ir un poco cerrando esta idea, creo que esto que tú nos propones, a mí me hace mucho sentido, ¿no? Abrazar esta identidad, cuestionarse y un poco también tomar esta parte pues lúdica, esta parte liberadora de abrazar esta animalidad que hay en nosotros, ¿no? Y ahorita que lo decías, a mí me venía a la mente en toda esta reflexión que he tenido estas semanas sobre el tema de los Terians, recordaba una anécdota muy personal. A mi abuela materna, que falleció hace un par de años, le decíamos de cariño la osita. Y todo el tiempo fue la osita, la osita, la osita. Y a partir de ahí me parece que la familia materna abrazamos un poco ese espíritu animal, ¿no? Y ahora yo que practico deportes de combate, que practico judo, que practico jiu-jitsu, cuando lucho sin el kimono del judo, lo hago con una playera y un short con un estampado de oso. Y a mí eso me hace sentir fuerte, me hace sentir poderoso, ¿no? O sea, ese animal espiritual que es el oso y que además tiene esta connotación muy familiar, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que partir desde la tolerancia, de partir desde el respeto y más allá de lo que nos puede parecer anecdótico y jocoso, ¿no? Alguien decía, pues es que en México los Terians siempre han existido, ¿no? Dicen, ahí está el ratón Crispín, ahí está el lobo de Caperucita, ¿no? Y entonces creo que ahí hay temas, ¿no? Y entonces, pues, fíjate, Gaby, que tenemos una dinámica y de la cual va a ser nuestra madrina y te la va a plantear Cari, no la va a plantear Cari. Es una dinámica nueva, pero creo que justamente con este tema va muchísimo. Queremos, la audiencia, Héctor y yo, bueno, aquí también va a entrar Héctor y los dos lo van a hacer. Entonces van a recomendar una canción, una lectura, una serie o una película para comprender más el tema, para que esas películas, esas canciones que uno lo dejan pensando y que queremos que nuestra audiencia conozca y se ponga a analizar el tema de los Terians el día de hoy. Adelante, chicos, por favor. Gaby. A ver, poniendo un poco el desorden, porque aparte me gusta mucho leer las series y la música. De leer, yo creo que esta problematización que hace Judith Butler, que además, bueno, es un texto más formal sobre donde explica esta teoría queer y este performance de nuestra identidad, estaría genial que pudieran, bueno, para quienes les gusten los textos más académicos, toda la producción de Judith Butler es fantástica y como además pues más contemporánea en temas filosóficos. Para temas de serie hay dos, una que se llama, ya es viejita, Sense8, que habla sobre este tipo de conexiones distintas que podemos tener como humanos y otro tipo de especies que puede haber. Entonces, que tienen otro tipo de conexión ahí extrasensorial, que me parece que nos pone en distintos lugares, ¿no? Sobre lo que consideramos. Además, está hecha por las Wachowski, que son hermanas también trans y que, bueno, son famosas por Matrix, que también desde ahí ya se planteaba otros mundos posibles, ¿no? Y hay otra que se llama Sweet Tooth, también, ambas están en Netflix, que habla empiezan a surgir pequeños bebés que son como animales. Y entonces, ¿qué hace la sociedad ante estos pequeños bebés que nacen con características semi-humanas y animales? Está linda también. Y de canción hay una que me gusta mucho de María Ruiz, que dice, se puede. Y esa tiene que ver con, se puede vivir como tú quieras, como te lata, y aunque pueda haber contradicciones, se puede ser de muchas formas. Y entonces, a mí me parece que es una canción muy hermosa que nos invita a vivir con todas nuestras contradicciones de la mejor manera que nos plazca. Y ojalá si queremos eso para nuestra vida, pues que también hagamos lo posible para que otras personas puedan tener esa vida plena y feliz que buscamos. Entonces, ahí mis recomendaciones. Me encanta. Héctor, por favor. Pues yo me voy a ir con lectura El Bestiario de Julio Cortázar, ¿no? Que me parece uno de los autores más importantes del boom latinoamericano, ¿no? Que justo juega con todas estas identidades animales y que fue algo muy presente en toda la obra de Cortázar. A mí Cortázar me parece un mucho mejor cuentista que novelista y este Bestiario pues es una delicia, ¿no? Y es un libro que se van a devorar. Y
como película, pues para no salirnos en la temática de los osos, hay un documental de Werner Herzog, este cineasta alemán, que se llama El hombre oso, o en inglés es Grizzly Man, y es sobre una persona, un especialista en el estudio de los osos grizzly, que se empezó y se puso a vivir dentro de una comunidad de oso grizzly, y el final es brutal, ¿no? No se las voy a spoilerear, pero Grizzly Man me parece que es algo, y la pueden ver en Prime Video, está en esta plataforma, y como canción, Cat People de David Bowie, ¿no? Que aparte es el tema de una película sobre pues, personas que tienen esta identidad, que son transespecie, ¿no? Que se convierten en gatos, ¿no? Es una película de serie B ochentera y entonces ahí tiene el truco, ¿no? Ahí hay una doble recomendación, pero Cat People, que además también la pueden escuchar en la película de Tarantino, el Bastardo sin Gloria, cuando Shosanna va a quemar el cine lleno de nazis, la canción que suena, que es poderosísima, es Cat People de Bowie. Pues gracias, Gaby, por ser la madrina de esta dinámica, gracias por escucharnos. Y pues, ¿cómo cerramos, Cari? Diciéndole a toda nuestra audiencia que por favor, si tienen la oportunidad de leer, ver o escuchar alguna de las opciones que nos dieron el día de hoy nuestro compañero Héctor y nuestra grandiosa invitada, que lo hagan, que nos cuenten aquí en los comentarios, que inclusive que nos den otras opciones. ¿Sabes qué? Si tú eres Terian y te identificas como Terian y me dices, a mí me ayuda a identificarme esta película, esta lectura, esta canción, no lo pongas en los comentarios, y también a los demás, que creo que esto es un tema que nos invita muchísimo a pensar. Entonces, póngalo en nuestros comentarios. Amiga Gaby, antes de irnos, por favor, regálanos tus redes sociales, por favor. Pues me pueden encontrar como Gabs HDZ Ruiz en Instagram y en Facebook, en TikTok también, aunque tengo ahí poquita producción, pero bueno, con todo el gusto de poder seguir conversando. A mí me encanta tener estas pláticas, como se puede ver, lo he disfrutado un montón y les agradezco mucho también por este espacio de confianza y de divulgación y sobre todo de acercar el derecho de una manera mucho más accesible, cercana y cotidiana, porque lo necesitamos. Hablando de lenguajes, es importante apropiarnos de estos lenguajes, que no solo los abogados nos hablen en abogañol. Así que, pues muchas gracias y felicidades. Aún muchísimas gracias, aún nos queda un mundo por analizar, por descubrir con este nuevo tema. Y bueno, amigas y amigos, esto fue Amigos con Derechos. Nos despedimos, el maestro Héctor Pérez, nuestra invitada del día de hoy, Gabriela Hernández, y su servidora, Cari Carvajal. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, donde aparecemos como www.perezsalasipena.com, PSP Defensa Legal, y en Facebook como Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal. Amigos, esto fue un programa más de Amigos con Derechos. Nos vemos hasta la próxima. Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera y Cari Carvajal. Presentado por Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo.